Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Bienvenido a nuestra iglesia. Y estuvimos hablando el domingo pasado de un tema muy interesante del final de los tiempos, y es el ¿qué? ¿Alguien que se acuerde? El rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Para hacer un recuento para las personas que no pudieron estar, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia está plasmado en la Biblia y se refiere a ese momento del final de los tiempos donde la iglesia de Dios, es decir, ustedes y nosotros, vamos a ser llamados para ascender al cielo. En un abrir y cerrar de ojos dice la palabra del Señor. Cuando suene la trompeta, Jesús va a llegar hasta las nubes y nosotros vamos a ascender. ¿Sí se acuerdan de eso los que estuvieron la semana pasada? Ese es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Pero hoy vamos a ver la segunda parte, porque ya sabemos que los que amamos al Señor nos vamos a ir con el Señor, vamos a subir a los cielos y vamos a estar viviendo con Él, amén. Pero ¿qué pasa con las personas que se van a quedar? Ahí viene la segunda parte de este tema hermoso del final de los tiempos y se llama la tribulación. ¿Habían escuchado ese nombre? La tribulación es un momento que va a pasar exactamente después del rapto de la iglesia. Si pueden mirar este esquema rápidamente, sé que algunos no tienen buena vista, pero les voy a explicar. Acá está el momento de la cruz, donde Jesús muere por todos nosotros, resucita. 50 días después, en el Pentecostés, lleva el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Toda esta parte azul es el tiempo de la gracia, lo que usted y yo estamos viviendo en este tiempo actual, el día de hoy. En esta flechita es el momento donde viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. La Biblia dice que ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles que están en el cielo lo saben, ni Jesús, solo el Padre lo sabe. Sabemos que está muy pronto. Puede ser dentro de 5 minutos, puede ser en un mes, puede ser en 3 años, 4 años, pero sabemos que esto es inminente y que el arrebatamiento de la iglesia, según la Biblia, está muy cercano. Y nos vamos solamente los que hemos creído en el Señor y los que hemos estado de manera voluntaria con Él, creyendo, disponiendo nuestro corazón como al Señor le agrada. Amén. Entonces vamos a hablar de esta parte, esta pequeña semicírculo que está amarillo con naranjado, y es la tribulación. Recuerden que aquí ya nos hemos ido nosotros al cielo, lo hablábamos el domingo pasado. ¿Qué nos va a pasar a nosotros cuando estemos en el cielo? Cuando estemos en el cielo, rápidamente, usted y yo vamos a enfrentarnos a algo que se llama el tribunal de Cristo. Ya hemos sido salvos, ya hemos ascendido a los cielos, pero llega un momento donde el Señor va a estar sentado en su trono y nos va a juzgar y nos va a dar coronas por cada una de las cosas buenas que hemos hecho.
entre más cosas delante del Señor, cuando Jesús nos diga, mira, Yanelkis, o mira María Angélica, o mira David, o quien sea, tú hiciste esto, te portaste bien, hiciste estas cosas, me agradaron y te doy tantas coronas. Alguien me preguntaba, pastor, ¿qué sacamos con las coronas si ya somos salvos? Hay una explicación a ese tema de las coronas que Jesús nos lo va a dar cuando estemos en el cielo, en el tribunal de Cristo. Y es que entre más coronas tengamos, vamos a tener un nivel más alto, un nivel en jerarquía espiritual más alto cuando estemos en el cielo. Amén. Sé que estoy hablando un poquitico rápido, pero empezamos tarde y me toca casi que ir acelerado. Luego de que usted y yo tengamos las coronas que nos da Jesús en este tribunal, pasamos a la boda del Cordero. Inmediatamente después de la boda del Cordero bajamos con Jesús en la segunda venida de Cristo. Eso nos va a pasar a los que vamos a irnos con Jesús. ¿Cuántos se van con Jesús acá? Perfecto, ok. Vamos a hablar entonces de la tribulación, que es la parte más dura de este tiempo final. Amén. ¿Qué es la tribulación? Entonces veíamos, es el periodo de 7 años. Diga conmigo, 7 años. ¿Qué más dice ahí? En la historia de la humanidad, revelado en el libro del profeta, ¿qué? Y anunciado también por ¿quién? ¿A quiénes? ¿Dónde lo anunció? Tendrá lugar luego del rapto, como lo veíamos ahorita, y antes del apocalipsis. Esta es la parte difícil para los que se van a quedar, para las personas que no creen. En este periodo, las personas que no fueron arrebatadas por Cristo, es decir, ateos, personas que se la pasaron fornicando, haciendo cosas indebidas delante de Dios, haciendo, como se dice vulgarmente, lo que se le dio la gana, son los que se van a quedar. En este periodo, las personas que no fueron arrebatadas con Cristo se enfrentarán a grandes penas y tormentos, no solo que internos, sino se levantará el anticristo. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra, el anticristo? Ya vamos a hablar quién es. Y la tierra será asolada con persecución. ¿Qué más? Desastres naturales. ¿Y qué otra cosa? Y muerte. Tremendo esto. No es para tomarlo como juego. Créanme, estamos en los tiempos finales y si no hacemos las cosas bien, nos vamos a quedar del rapto de la iglesia y vamos a tener que sufrir muchísimo. Amén. Quiero en primer lugar explicarles y recordarles a todos ustedes que Dios nunca corrige a sus hijos sin antes darles una advertencia. ¿Se acuerdan en la época de Noé, del diluvio? El Señor le dijo a Noé, avísele al pueblo que viene un diluvio, y Noé, mientras estaba construyendo el arca, se acercó a los pueblos y le dijo, viene un diluvio, arrepiéntanse de los pecados. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí han leído la Biblia esta historia? Y todos sabemos que ninguno se arrepintió, simplemente fueron salvos Noé y su familia. Fueron los únicos que subieron al arca con los animales que el Señor le había destinado. También recordemos que antes que las plagas llegaran a Egipto, el Señor sacó a su pueblo, al pueblo de Israel de Egipto, y lo colocó en una región que se llama Gosén. Cuando las plagas llegaron a Egipto, el pueblo de Israel no fue tocado. Vemos una vez más que el Señor nos ama tanto que siempre nos advierte antes de que llegue algo malo. Amén. El carácter de Dios siempre es el mismo. La historia se repite, Sodoma y Gomorra. El Señor les da una oportunidad para cambiar, para dejar el pecado, para dejar la impureza sexual, y no lo toman en consideración, siguen haciendo lo mismo. El Señor destruye a Sodoma y Gomorra, pero antes saca a Lot y a su familia. ¿Se acuerdan también de esa historia? Entonces vemos cómo el Señor tiene el mismo carácter y siempre cuida a su pueblo. Amén. Iglesia, todavía estamos a tiempo de irnos con el Señor. Hagamos las cosas bien, piense 2 veces lo malo que usted está haciendo, apártese del pecado, arrepiéntase y apártese del pecado, porque se puede quedar y puede vivir usted tiempo de tribulación y vamos a ver lo doloroso que es este tiempo. Amén. Entonces ya vimos que la tribulación es un periodo de 7 años que comienza inmediatamente después de que nosotros nos hayamos ido. Amén. El tiempo de la tribulación
está dividido en dos partes. Diga conmigo, dos partes. Se divide en eso. ¿Cuánto es que dura la tribulación? ¿Cuántos años? 7 años, muy bien. Se divide en dos. Primero, la tribulación como tal dura 3 años y medio. Y la segunda parte se llama la gran tribulación. Ambas son terribles. La segunda es más terrible que la primera. Vamos rápidamente a la palabra del Señor, a Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 3 al 9. Quiero que lean conmigo rápidamente. Más tarde Jesús se sentó, ¿dónde? Y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, están hablándole a Jesús, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará qué? ¿Y qué cosa? ¿Y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie qué. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán ¿qué? A muchos. Versículo 6. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el qué. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. ¿Habrá qué? ¿Y qué otra cosa? En muchas partes del qué. En el periodo de la tribulación, Jesús le dice a los apóstoles, se van a levantar guerras, naciones contra naciones, va a haber hambre en toda la tierra, van a haber terremotos como nunca han habido en muchísimas partes del mundo. Sigamos, versículo 8. Sin embargo, dice Jesús, todo esto es solo ¿qué? ¿El qué? De los dolores del parto, luego vendrán más. Paremos ahí. Si Jesús le está diciendo, van a haber guerras, rumores de guerras, va a haber hambre, va a haber muerte, ¿qué otra cosa dice que va a haber? Terremotos. Y acá les da un consuelo y dice, no se preocupen, es el comienzo, viene más. Imagínense lo que le está diciendo Jesús. Para los que se quedan, para los cristianos que no se fueron en el rapto, porque estaban haciendo las cosas mal, porque pensaron que era una mentira, el Señor les dice, entonces los que los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser ¿qué? Por ser mis seguidores. Tremendo, ¿verdad? En los primeros 3 años y medio, las personas que se quedan del rapto, las personas que se van a quedar aquí en la tierra, van a estar pasando un tiempo de sosiego. Muchos no van a entender qué fue lo que pasó. En un abrir y cerrar de ojos nosotros nos vamos, empieza la tribulación y los que se quedan van a estar pensando ¿qué pasó? Los que nunca leyeron la Biblia fueron los extraterrestres que se lo llevaron. Muchos van a decir, no, un platillo volador, un ovni, mandaron un rayo y se fue una gran parte de la humanidad. No van a saber qué hacer, van a estar en un despelote total. La semana pasada veíamos lo que va a ocurrir, el caos. Un avión piloteado por un piloto, valga la redundancia, un piloto cristiano, se va en el rapto y el avión ¿qué? Se cae. Una pareja, esposo y esposa, la esposa va manejando, iba a la iglesia, temerosa del Señor, el esposo nunca lo creyó, la esposa se va, el esposo queda en el puesto del acompañante, el carro se estrella, si se salva o no, pero ella se va. Y cosas tan terribles como esas van a pasar. La Biblia dice, 2 personas estaban en el campo cultivando, uno se va y el otro se queda. Amén. Tenemos que tomar en serio guerras en la tribulación, rumores de guerra, mucha hambre, muchísima hambre. ¿Qué quiere decir? El sol va a derretir los cultivos, el agua que ahorita nos estamos quejando porque se fue en un día, va a comenzar a escasear, va a quedar el agua del mar que sabemos nosotros que para poderla tomar tenemos que colocar una planta, no van a haber suficientes plantas para tratar el agua del mar, se va a encarecer el agua, amén. Eso simplemente en los primeros 3 años y medio, en los suaves, donde no va a pasar mucho.
Ahora vamos a la segunda parte, a la gran tribulación. Todo se empeora porque se va a levantar una coalición entre los países de Europa y del Medio Oriente. Va a aparecer una figura que usted y yo hemos escuchado que se llama el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es la personificación en la tierra del diablo, de Satanás. Se presentará él como una especie de salvador del mundo. Lógicamente no va a venir con cachos y con cola, sino que en medio de las guerras, en medio de la hambruna, se va a aparecer el anticristo y va a ser como el solucionador de lo que está pasando. La gente lo va a adorar, va a decir, wow, qué bueno es este tipo. No se va a llamar el anticristo, se va el doctor tal, el profeta tal cosa, pero va a salir y se va a ganar la confianza de todo el mundo. Amén. Este señor llamado el anticristo va a firmar un tratado de 7 años. Cuando comience la gran tribulación y el anticristo se levante, va a firmar un tratado con los países del mundo y va a firmar un tratado de 7 años donde va a proteger a la nación de Israel. ¿Por qué les hablo de Israel? Porque Israel en este momento pasa a ser la protagonista en toda la tierra. Ya nosotros como Iglesia de Cristo nos hemos ¿qué? Ido. Y ahora el Señor centra su atención en Israel. Y el anticristo también lo hace. Centra su mirada en Israel. ¿Cómo sabemos que esto va a pasar, pastor? Daniel 9:27 dice, durante una semana más. Cuando el libro de Daniel habla de una semana más, está hablando de algo que se llama las 70 semanas de Daniel, que es un poquitico largo y difícil de explicar, no lo voy a hacer hoy, pero para que me entiendan, cuando Daniel está hablando de una semana más, está hablando de una semana equivalente a 7 años. La última semana de Daniel, la semana número 70, no se ha cumplido. Y la profecía de Daniel dice que en la semana 70 el anticristo se levantará. Acá dice, durante una semana más, es decir, durante 7 años más, ese rey malvado hará un pacto, lo que se les acabo de decir, el anticristo va a hacer un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana, que serían ¿cuántos años? 3 años y medio, prohibirá que se hagan ofrendas en el altar de los sacrificios, se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel va a creer en el anticristo? Porque el anticristo, que siempre nos han mostrado en las películas del Apocalipsis, le va a devolver a los israelitas algo que se llama la cúpula de la roca o la mezquita de Omar. Debajo de esa mezquita están las ruinas del templo judío. Este templo judío fue destruido en el año 689 por un profeta musulmán turco llamado Omar. ¿Alguna vez han visto en televisión o en un cuadro esta imagen de Jerusalén con esta cúpula dorada? Es en oro. Esto es oro macizo. Esta cúpula se llama la cúpula de la roca o se llama la mezquita de Omar. Y muchos de ustedes la tienen en su casa o la han visto de protector de pantalla. ¿Qué pasa en este lugar? Está construida sobre un pequeño monte que se llama el monte Moriah. Esta cúpula es el lugar más sagrado para los musulmanes. ¿Quiénes son los musulmanes? Las personas que practican la religión del Islam. Amén. ¿Hasta ahí vamos claros? Debemos entender que existe una pelea milenaria entre musulmanes y judíos cristianos. Los musulmanes nos odian y ya vamos a ver por qué es el odio contra los cristianos y contra los judíos. Amén. Los musulmanes vienen de un hombre que se llama Ismael y los judíos cristianos venimos de una descendencia de un hombre que se llama Isaac. Eso lo vimos en la escuela bíblica el año pasado y las clases que alcanzamos a ver este año. Acá está el papá de estos dos señores, Abraham. ¿Alguna vez han escuchado este nombre, Abraham, el padre de la fe? Hay una historia en Abraham para que podamos entender por qué los musulmanes nos odian.
Resulta que este viejito aquí, bonachón que ustedes ven, a este viejito el Señor le hace una promesa cuando ya era muy anciano con su esposa que se llama Sara. Y el Señor lo visita y le dice, vas a tener un hijo y será un hijo de promesa. Amén. Como lo ha hecho 5 o 6 veces en este lugar a mujeres que no podían tener hijo. El Señor le dice a Abraham, vas a tener un hijo de promesa. Resulta que este señor Abraham se empieza a desesperar con su esposa Sara y no ven el cumplimiento de la promesa. Y Sara, que es la esposa legítima de Abraham, se le ocurre la genial idea de decirle al cuchito, papi, Abrahamcito, te propongo algo. Te voy a prestar a mi sirvienta Agar para que te acuestes con ella y tengas el hijo que el Señor nos prometió. Abraham inmediatamente, ¿qué creen ustedes que pensó? ¿Que sí o que no? Abraham se ve obligado prácticamente a acostarse con Agar y a dejarla embarazada. Él lo hace, lógicamente lo hace con agrado. Agar era una sirvienta mucho más joven. Y Abraham se acuesta con Agar y nace este muchacho, Ismael. Vamos hasta ahí. 13 años después, cuando esta señora Sara, la dueña y señora, la más de Abraham, cuando tenía 90 añitos, siendo una niña, queda embarazada, siendo estéril, no había podido tener hijos, pero a los 90 años, Sara queda embarazada ¿de quién? De Abraham. 2 milagros. Abraham tenía 100 años. Y todos acá conocen que para que un señor de 100 años pueda engendrar un hijo, tiene que sacar una cita primero en Boston Medical Group. Embaraza a Sara a los 90 años y sale este muchacho guapetón que se llama Isaac. Hasta el momento todo bien. Ismael e Isaac son ¿qué? Medio hermanos. Perfecto. Abraham está feliz, Agar está feliz, Sara está feliz. Isaac nace cuando Ismael, tenía 13 años. Pero pasa algo que cambia el curso de todo. Y es que Agar e Ismael empiezan a hacerle bullying a Isaac. ¿Al hijo de quién? De Sara. ¿Y Sara era la esposa de quién? Cuando Sara se da cuenta que Agar y que Ismael le están haciendo bullying al niño consentido, a Isaac, Sara le dice, papi, Abraham, necesito que saque a esta mujer Agar de nuestra tienda, de nuestra tribu, que la mande para el desierto y que se vaya con el hijo bastardo que se llama Ismael. Abraham dice, ok. Abraham era multimillonario y entonces decide desterrar a Sara y a Ismael y le da algunas cosas. Ellos dos se van por el desierto de Beerseba, pero como era un desierto y no estaban preparados para una caminata tan larga, la Biblia narra que hay un momento donde ellos casi se mueren, hasta que el Señor se le aparece un ángel y lo lleva hasta donde hay una fuente de agua. Ellos logran sobrevivir y el Señor le dice a Agar y a Ismael, no te preocupes Agar, de Ismael voy a ser una gran nación. De Ismael nacen los árabes, practican el Islam, se llaman musulmanes porque practican el Islam. En el Corán, que es la Biblia de los árabes, el Corán, según el Corán, el mero de Abraham tenía que ser Israel porque fue el primero. Y ese es el odio que nos tienen a los cristianos y a los judíos, porque los musulmanes dicen que Ismael debería tener todas las recompensas que venían de Abraham y que venían de Dios. Y aunque Dios le dio una promesa a Agar de hacer de Ismael una gran nación, y lo hizo, le dijo también a Sara y le dijo a Isaac que Isaac era el verdadero hijo de la promesa de Abraham. Ellos se ubican en la región de Canaán, lo que es Palestina, la franja de Gaza, que creo que la hemos escuchado todos, que siempre están peleando. 15 generaciones después nace Jesucristo.
22 generaciones después nace Mahoma. Jesús, todos los conocemos, el Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó al tercer día. Mahoma, simplemente un hombre, profeta, no era el Hijo de Dios, profeta, y según los musulmanes, Mahoma es raptado también por el Señor, pero Mahoma no resucita. Vamos entendiendo hasta ahora por qué es la rabia de los musulmanes hacia nosotros. Ellos están peleando el derecho divino, están peleando la primogenitura. Aunque Ismael sí fue el primero, el Señor dio la orden de que fuera Isaac la persona que recibiera toda la bendición de parte de él. Amén. ¿Sí vamos entendiendo? Volvamos entonces a la pelea por la mezquita que habíamos visto. Por este ladito, esta mezquita. La pelea de la mezquita de Omar o cúpula de la roca. En este monte, el monte de Moriah, los musulmanes dicen que en esta parte fue la parte donde Mahoma ascendió a los cielos, donde Dios llamó a Mahoma y él ascendió. Entonces, para los musulmanes, esta montaña y en especial donde está la cúpula es el lugar más sagrado de la tierra. Vamos entendiendo hasta ahí. Para los judíos, para el pueblo de Israel, para los cristianos, la razón por la cual esta tierra también es sagrada es porque fue en esa montaña donde el Señor le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo, cuando éramos pequeños, nos enseñaban esa historia? Que el Señor le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo, y se lo lleva. Y Abraham, muy pequeño, le dice: papi, pero no veo el becerro, no veo qué es lo que vamos a sacrificar. Y Abraham piensa: no, si supiera que es él el que hay que matar. Y cuando lo iba a apuñalar, el ángel del Señor le dijo: no lo hagas, sé que me amas. ¿Se acuerdan de esa historia bíblica? Es este lugar, pero también hay otra connotación. En este monte, el monte de Moriah, fue donde Salomón, el rey Salomón, construyó su templo. Después el templo lo tumban. ¿Qué había en el templo? El arca del pacto. Es decir, antes de que viniera Jesús, la única manera de que el Espíritu Santo y la presencia de Dios estuviera en la tierra era cuando era transportada en el arca del pacto. Cuando ustedes el otro año ingresen a la escuela bíblica, vamos a ampliar este tema. El arca de pacto era un arca de oro que transportaban donde estaba la presencia del Señor y hacían un templo que se llamaba el tabernáculo para guardarlo. Para los cristianos, para el pueblo de Israel, para los judíos, fue en esta misma montaña. Las dos religiones peleamos por la misma montaña. Amén. Quiero hablarles de la única parte a la cual los cristianos y los judíos tenemos acceso, y es algo que se llama el Muro de las Lamentaciones. Muchas veces nos salen noticias internacionales que muchas personas están en este muro orando y haciendo de esta manera. Está el pueblo de Israel. Este muro, que mide 60 metros desde acá hasta acá. Ay, se me bloqueó. Y que está en esta parte, es este pedacito de acá nomás. Es el único vestigio que queda en pie del templo de Salomón. Es lo único que queda, 60 metros de muro. Para el pueblo de Israel lleva 2000 años, escúcheme, 2000 años orándole a Dios para que se devuelva toda esta montaña para ellos. Pastor, ¿y por qué no se la quitan? No sé si usted lo sepa, pero árabes y musulmanes hay millones de millones. Si se lo quitan a la fuerza, sería la tercera guerra mundial. Por eso tienen que respetar que en el año 689 un profeta turco se las quitó. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces recapitulemos. El anticristo le va a devolver esa montaña al pueblo de Israel. Como el anticristo se la devuelve, el pueblo de Israel comienza a creer en el anticristo. Miren el engaño de Satanás. Simplemente porque le devolvió la montaña, y dentro de esa montaña se va a reconstruir esto. Esta es una réplica a escala del templo de Salomón. Este templo va a ser construido por el pueblo de Israel en la cúpula, donde está la cúpula de la roca. Es decir, se está acabando la batería de esto.
en esta parte, se va a construir el templo de Salomón, la réplica exacta del templo de Salomón. El templo es reconstruido cuando el anticristo les devuelva esa montaña. Pero ¿qué pasa? Entendemos entonces que para los que se quedan no va a ser fácil. Iglesia, por lo que más quieran, luchen por su salvación. No jueguen a ser cristianos. Se los he repetido muchas veces. Satanás no juega a ser diablo. El pecado, iglesia, es como una tarjeta de crédito. Peque ahora, pague después. Pero usted tiene que pagar. Arrepiéntase, aléjese del pecado, tome en serio las cosas de Dios. La Biblia dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Estamos a tiempo. Reflexione esta noche y ahora que vamos a orar, hágase usted la pregunta: si Dios viniera en este momento, ¿me iría con Él o me tocaría pasar todo esto que el pastor acabó de explicar? Sería doloroso, va a ser cruel, va a ser duro. Oren porque sus parejas que no aman al Señor puedan llegar a los pies de Cristo. Oren porque sus familiares, los que no han aceptado al Señor Jesús, lo puedan aceptar. Oren para que ninguno de su casa se quede en el tiempo de la tribulación, que nos vayamos todos a la presencia del Señor. Amén. Cierre sus ojos. Tercera de Juan 1:2, por favor. Tercera de Juan 1:2. Creo que la hemos leído muchas veces y es una de las promesas que tiene un significado grandísimo. Vamos a tratar de enfocarlo rápidamente porque ese es un tema bastante amplio. No más esa promesa habla de toda la plenitud de Dios, de su oferta, y más con lo que hoy nos habló el pastor de cómo estar preparados para los tiempos finales, que pues ya estamos caminando los tiempos finales. Es un tema, el de hoy me parece un tema tremendo en el cual debemos todavía seguir escudriñándolo más porque es un tema muy amplio. ¿Listo? Tercera de Juan 1:2. Vamos a leerla. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es una de las promesas, como todas, pero esta es conocida como la promesa de la bendición triple. Esta es una promesa que nos habla de la integralidad de lo que Dios quiere darle a su pueblo y a cada persona. Aquí está contenido todo el propósito de Dios para nuestras vidas y hay que entenderla en su justa medida. Hoy en día, por favor, no nos disagramos. Hoy en día en muchas iglesias, una buena parte, y es como cumplimiento de los tiempos finales, lo que estamos viendo hoy en día, se está predicando mucho y haciendo mucho énfasis solo en la prosperidad. Pero la prosperidad enfocada solo en lo material. Muchas iglesias, incluso iglesias muy grandes, con incluso hombres de Dios supuestamente muy famosos, pero están cayendo solamente en la línea de hablar de la prosperidad, enfocada solo en la parte material y financiera. Y si solo se queda en ese nivel, hay un error. Ya ahí empieza a haber un error. En esa parte tenemos que ser muy cuidadosos, pedirle al Señor discernimiento. Por eso yo siempre lo he dicho, en las veces que he tenido la oportunidad de estar reunido con personas, hay que pedirle mucho al Señor discernimiento, qué estamos recibiendo, cómo nos estamos congregando, porque muchas personas se les hace fácil ir a cualquier iglesia sin pedir discernimiento si es sana doctrina o no es sana doctrina. Hay que tener mucho cuidado con eso, y esa parte solamente viene por discernimiento del Espíritu Santo. De lo contrario va a suceder lo que hablaba el pastor, todos los engaños que van a haber, porque van a ser muchas personas que aún conociendo palabra van a ser engañados por falta de discernimiento. Aquí está el propósito de Dios de bendecir a su pueblo, pero de manera integral, y eso es lo que debemos tener claros. No solamente, a veces solamente enfocamos el diezmo, ofrenda para la parte material y financiera. Sí, es así, muy importante. Pero juntamente con ello, y aquí lo aclara el Señor, viene toda la prosperidad integral. Cuando Él habla de que desea que prospere tu alma, que tengas salud, que primero que prospere en todas las cosas, que esa sí es la parte material y financiera. Bien cierto es que Dios quiere que vernos
bien, con la parte material y financiera, pues estando estable y fluyendo. No está bien ese evangelio de hace mucho tiempo atrás que se enfatizaba incluso en lo contrario, que había que vivir pobres o muy cortos supuestamente para agradarle a Dios. Eso no es cierto, eso tampoco es cierto. Sí hay que vivir bien. Pero ahí viene otra parte importante, salud. Claro, no se puede disfrutar las bendiciones de Dios, la parte material, financiera que ya empieza a fluir si la salud está mal. Porque incluso eso le pasa a muchas personas, pueden tener hasta mucho dinero, pero están muy mal de salud y entonces no pueden disfrutar esa bendición de la provisión. Entonces, ahí hay un desequilibrio. Pero ahí viene lo más importante, que es como lo añadido y que se convierte en lo más importante, que juntamente con bienestar material financiero, juntamente con tener buena salud, que prospere nuestra alma. ¿Y esa qué significa? La prosperidad espiritual. Estar creciendo, estar preparándonos, porque para eso que habló hoy el pastor y que en las iglesias que de hace tiempo lo vienen predicando, hay que prepararse. Muchas personas que escuchen esto no lo van a entender, no van a entender lo que significa cuando venga lo que va a suceder en el rato y sobre todo lo que venga después. A ustedes no les queda patinando esa pregunta que a mí ya la había desde hace tiempo, la tengo, y qué días que el pastor tocó la primera parte yo decía, ustedes no han pensado, bueno, y los que se queden después del rapto, ¿qué va a pasar con ellos? Porque uno pensaría, bueno, ellos ya van a alcanzar a arrepentir. ¿Ustedes no han pensado en eso? Todo eso hay que irlo pensando. Claro, porque si no, entonces ¿qué significa lo que estamos recibiendo de palabra? Y significa, si nos estamos preparando, todo esto es integral, todo lo que viene de parte del Señor es integral. Entonces, conclusión, juntamente con tener bienes materiales, financieros, que son bien importantes en su justa medida, no es que alguien desee prosperidad material solo para caer en vanagloria o para usarlo mal, no, para usarlo en su justa medida, para bendecir a quienes, a su familia, a las personas cercanas y obviamente para bendecir a la iglesia, a la casa de Dios o donde estamos siendo ministrados. Leía hace 2 días o 3 días, leí algo que no sé, ojalá nunca pase en la iglesia, de que uno debe sembrar donde está recibiendo. Conclusión, ¿dónde estamos recibiendo palabra? ¿Dónde oran por nosotros? Acá en la iglesia. He escuchado a muchas personas, he hablado, en Barranca hablaba con algunas personas de eso, de que han escuchado lo de Enlace TVN, ¿cómo se llama? Las maratónicas. Y mucha gente que está en una iglesia empieza a sembrar en iglesias de afuera, mandan ofrendas. Y yo pensaba, o sea, no es que no se pueda hacer, usted lo puede hacer, pero la pregunta sería es, ¿usted está sembrando en la casa donde está recibiendo alimento y palabra? Ahí es donde debemos sembrar, no tanto allá afuera porque no los estamos viendo. Uno debe sembrar es donde uno se está edificando, donde uno está recibiendo. Cuidado con eso, o sea, lo digo porque he escuchado que hay personas que han hecho eso, o lo hacen o lo tienen en su motivación hacer eso. Donde uno debe ofrendar y sembrar es donde uno está recibiendo alimento. ¿Listo? Salud, pues necesitamos salud porque sin salud no vamos a disfrutar esas bendiciones y sobre todo prosperar en el área espiritual. Amén. Bueno, vamos entonces ahora sí a orar por esa diezmo ofrenda y a pedir que esa bendición triple se empiece a hacer rema en nuestras vidas. Amén.